Bienvenidos a un nuevo episodio de Olinautas. Hoy os traigo algo distinto. Hoy hablaré sobre la rigidez del control. Y es que me inspiro en mi experiencia última en Grecia, en una serie de conferencias, en la que pude ver un cuadernito donde apuntar, en cuya portada estaba el famoso filósofo Epícteto, que ponía: uno no puede hallar la verdadera libertad si no se controla a sí mismo. Y me hizo pensar, ¿qué significa controlarse a sí mismo? ¿Hasta qué punto un exceso de control puede llevar igualmente a la esclavitud? Así que hoy vamos a definir un poquito este tema a través de lo que es o lo que deja de ser el control, y vamos a ver cuáles son los puntos a favor y cómo gestionar, ¿no?, ese aspecto de autocontrol de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y hasta qué punto dejar fluir y que se exprese lo que llevamos dentro sin poner barreras o resistencias. Así que vamos a empezar con el episodio titulado La rigidez del control. Y vamos a empezar precisamente por una breve presentación de Epícteto. Pues Epícteto fue un filósofo estoico griego de la escuela filosófica del estoicismo, quien enseñó que debemos centrarnos en lo que podemos controlar y aceptar de manera serena lo que no podemos cambiar. Esto es lo que Marcos Vázquez, en su libro Invicto, llama la dicotomía del control: aquello controlable por nuestra voluntad y aquello no controlable. En aquello controlable, pues dedicar nuestros recursos, energía, tiempo. En lo otro, aceptación. Y precisamente su filosofía, la filosofía de Epícteto, se basa en la idea de que nuestra felicidad depende exclusivamente de nuestro propio autocontrol y perspectiva interna. Y yo estoy pues totalmente a favor, pues resueno por dentro con esta visión, ¿no? Ahora bien, ¿hasta qué punto esto se puede llevar a un dogma? Se puede llevar a un extremo en el cual, oye, si no controlo todo lo que puedo controlar, entonces está esa disonancia cognitiva, ¿no? La cita central que quiero exponer es: nadie es libre si no puede controlarse a sí mismo. Y precisamente lo que os he comentado antes. ¿Cuáles son los puntos a favor o en contra que veo sobre esto? Pues precisamente, ¿no?, esta cita resalta la importancia del autocontrol como una condición para la verdadera libertad. Y la libertad, según Epícteto, no está en la ausencia de restricciones externas, sino en la capacidad nuestra de gobernar nuestras propias acciones y pensamientos. Así que, resumiendo un poco, el objetivo del episodio va a ser explorar la importancia del autocontrol, analizar pues cómo el autocontrol puede impulsar el éxito y la realización personal. Sin embargo, cómo un exceso de control puede llevarnos pues igualmente a la insatisfacción de vida, ¿no? Así que vamos a analizar un poco los pros y los contras de un control excesivo. Vamos a analizar los pros de autocontrolarnos y los contras de ese exceso, ¿no? Así que vamos primero con el autocontrol, que es la capacidad de regular nuestros impulsos, emociones y comportamientos, y que es esencial pues para alcanzar esos objetivos que nos ponemos a largo plazo y evitar pues esas decisiones impulsivas que pueden perjudicarnos, ¿no? Yo lo veo esencial, en cierto modo, pues a medida que avanzamos en la vida aprendemos, ¿no?, a autocontrolarnos y a decir: esto pues no se puede hacer, pero no se puede hacer según pues esos estigmas quizás, o según métricas que nosotros hemos desarrollado propias. Esa es la diferencia, ¿no? Desde dónde no haces lo que no haces. Y los beneficios pues son claros. Es una mejora en la toma de decisiones. Si tú puedes autocontrolarte, pues podrás tomar decisiones más racionales y más beneficiosas para ti. Mayor resistencia a las distracciones y las tentaciones, obviamente.
Si uno puede controlar la emoción de no comerse un donut, pues no se lo va a comer. Y por lo tanto, a medio y largo plazo va a tener una mayor satisfacción de vida porque se va a sentir mejor con su cuerpo, con su salud, etc. Y por supuesto, un aumento de la motivación, pues al desarrollar hábitos positivos, pues te permite una mayor persistencia en la consecución de esos objetivos, ¿no? Esto es más o menos lo que yo veo de beneficios del autocontrol, ¿no? Claro está que un autocontrol es imprescindible, como digo, para avanzar en la vida. O si no, pues seríamos simples navíos a merced de esos pensamientos, de esas emociones. Ahora vamos a ir a las desventajas de un control excesivo. ¿Qué es lo que yo veo aquí de una rigidez muy estructurada en cuanto a querer controlar la realidad por miedo a lo que puede suceder? Porque sí, al final lo que nos hace controlar es para sentir una sensación de hogar en lo que estamos viviendo, ¿no? Para que sintamos esa seguridad y al fin y al cabo no es sino una estrategia de supervivencia. Entonces, una desventaja que veo muy clave es la pérdida de la espontaneidad y de la creatividad. Es la pérdida del fluir de la vida. Pues un control demasiado estricto puede reprimir la capacidad de ser creativo y espontáneo, limitando así la innovación, la adaptación a nuevas situaciones. Si nosotros tenemos un planning establecido y de repente surge algo que nos rompe ese planning, ¿cómo nos sentimos? ¿Queremos igualmente seguir a toda costa con ese plan o nos adaptamos con esa creatividad y esa capacidad de espontaneidad que tenemos? Ahí está la pregunta. Por supuesto, si tenemos un planning, queremos controlar de manera excesiva la realidad, vamos a sentir más estrés y más ansiedad, pues cualquier ligera perturbación que se salga del plan nos va a crear una incomodidad, una sensación de que hemos salido del hogar, de nuestra expectativa. Y la autoexigencia constante, por supuesto, puede llevar a niveles elevados de este estrés, de esta ansiedad, de esta necesidad, ¿no? Y pues a medio y largo plazo afectando negativamente a nuestra salud mental y física por la somatización y todo ese largo etcétera, ¿no? Y el último inconveniente que veo del control excesivo, de la rigidez del control, es pues cómo hacer que tu mente se estructure demasiado en lo que ya sabe. Es decir, apegarse al conocimiento. Y esto provoca, ¿qué provoca? Una resistencia al cambio natural de la vida. Y la rigidez en el autocontrol pues, puede hacer que las personas sean menos flexibles, que seamos pues, menos flexibles, menos abiertos a nuevas ideas, a cambios. Y esto, por supuesto, ¿a qué lleva? A los dogmas, a esas ideas estáticas, fijas, que creemos verdades muchas veces por una expectativa o porque una vez nos funcionó y por lo tanto necesitamos repetirlo para sentirnos seguros, cuando al final es una ilusión de seguridad lo que nos estamos ocasionando. Pues a la larga ningún plan va a ser igual que el territorio, ningún mapa. Pues, por ejemplo, un ejemplo de un exceso de control es el perfeccionismo extremo en el trabajo, ¿no? Que lleva pues al agotamiento y por supuesto a la falta de tiempo para disfrutar de esas dinámicas o actividades relajantes, ¿no? Sí, el perfeccionismo es una forma de procrastinación porque estamos dedicando tantos recursos a querer controlar el resultado que al final no lo terminamos. Como decía Voltaire, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y resueno bastante con esta idea. Pues la perfección no es sino otra expectativa, otra creencia más. Cada uno tiene su visión de perfección. Entonces, dicho los pros y los contras del control, vamos ahora a ver qué balance entre control y flujo hay aquí. Entre el fluir y entre tener cierta estructura.
que justamente en este episodio que estoy haciendo ahora lo estoy haciendo de una forma pues nueva, en la que combino una estructura de ideas para que tenga una direccionalidad el episodio, pero a la vez un fluir en el que combino pues diferentes ideas que me van cayendo en la mente. Y yo creo que ahora estoy pues alcanzando ese equilibrio, ¿no?, del que vamos a hablar precisamente ahora. Entonces, un enfoque equilibrado entre el autocontrol y la fluidez permite disfrutar de los beneficios pues, de cada uno de ellos, ¿no?, sin los inconvenientes de un exceso de rigidez. Y es que al final el elemento clave yo creo que siempre radica en el apego. ¿Cuánta necesidad tenemos de seguir cumpliendo con algo que hemos creado en el pasado como un plan? ¿Cuánto apego tenemos a la idea de cuánta necesidad? Ahí está. ¿Y cuáles son las estrategias que propongo para tener este equilibrio? Primero de todo, prestar atención. ¿Cómo nos sentimos cuando ocurre algo que sale del plan? Y en base a lo que sintamos, prestar atención, que eso no es sino un miedo de perder el control. Entonces, algo práctico podría ser la meditación, ¿no? Practicar la atención plena para estar más conscientes de esos pensamientos y emociones que surgen, ¿no?, de desear controlar la situación que está enfrente, sin juzgarlos, simplemente viéndolos. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué podemos aprender de nuestros propios pensamientos que nos indican una historia previa, ¿no?, de lo que queríamos, de nuestras expectativas? Y por lo tanto, permitiendo un control más saludable. Una cosa es organizar y otra es establecer como un manual de instrucciones nuestra vida. Y eso es mecanizar la vida. Y eso es, pues, quitarle el elemento clave, ¿no?, de la vida, que es esa espontaneidad y creatividad de la que hablábamos antes. Estrategias, pues fomentar un poco la intuición, la autoexpresión a través del arte, de la música, de la escritura, todo eso para darnos cuenta de que somos fuentes de creación constante y que ninguna estructura, ningún plan y ningún control preestablecido puede marcarnos el camino, sino nosotros mismos. Y para mí esto es fundamental. Desarrollar nuestra intuición, pues de ahí vamos a decidir el rumbo de nuestra vida. Y por último, flexibilidad en el pensamiento y aceptación del cambio. Vamos, esto es de lo más importante. Pues si no hay una aceptación del cambio, no va a haber una aceptación de la vida, pues la vida es un constante cambio. Y por lo tanto, mantener una mentalidad abierta y adaptable, ¿no?, aceptando el cambio como una parte natural de de la vida, es fundamental. Y cuando hablamos de apertura, hablamos precisamente de, oye, voy a tener en cuenta todo lo que ha sucedido hasta ahora para hacer un planning, para organizarme, pero si hay un cambio, voy a readaptarme, pues no estoy apegado a lo que he creado. Es un proceso constante de no apego, de desapegarse de aquello que hemos creído que funciona hasta ahora. Y creo que eso, junto con la escucha de lo que nos tiene que decir nuestro cuerpo, fuente de emociones, es lo que nos va a permitir el progreso genuino, que llamo, el progreso real de la vida, ¿no?, que es ese sentimiento de felicidad, de satisfacción interna, que no depende tanto del contenido de la vida, sino de nuestra forma de relacionarnos con ella. Así que vamos con las reflexiones finales, un poco, la recapitulación de los puntos clave, la cita de Epicteto, ¿no?, que nos decía que una verdadera libertad solo puede darse cuando hay ese control, ¿no? Y en parte está en lo cierto por el hecho de, oye, vamos a controlar un poquito los pensamientos, las emociones. Pero por otra, lo que veo es que el verbo controlar tiene una connotación negativa en nuestra psique, en nuestro inconsciente. Por lo tanto, yo lo cambiaría por, oye, para alcanzar la verdadera libertad debemos tomar conciencia. Tomar conciencia, porque a medida que expandimos nuestra mente, lo que ocurre es que tenemos más cosas en consideración. Es que somos capaces cada vez más
de desapegarnos, pues nos damos cuenta de que no somos eso que creemos que somos. Entonces, los pros y los contras del autocontrol los hemos dicho, ¿no? Los pros, oye, te da cierta direccionalidad. Contras, oye, pierdes cierta espontaneidad. Por lo tanto, un equilibrio entre ambos, que todo converge, como repito, en el desapego, en el no apego. Para mí es el elemento clave de este episodio. Y de muchos episodios que estoy haciendo, pues el no apego al final es fundamental para progresar en la vida y para minimizar el sufrimiento, como hablaban ya las escuelas budistas, por ejemplo. Entonces, estrategias para encontrar un balance adecuado en el tema del autocontrol. Pues lo que he dicho, un poco escuchar nuestra intuición, desarrollar esa expresión propia, ¿no? Que nos va a decir, oye, resueno más con la escritura y no solo eso, sino que estoy desarrollando mi propia forma de pensar a través de ella. Es un ejemplo que a mí me funciona. Otra podría ser la música, escuchar música mientras nuestro cuerpo se expresa para ver qué sentimos. Otras rutas que en la sociedad actual pues no se suelen barajar, ¿no? Y que pasan desapercibidas, pero que pueden marcar una diferencia. Y para acabar, oyentes, te dejo a ti, oyente, con dos preguntas. ¿Dónde está la línea para ti entre el autocontrol constructivo y el control perjudicial? Y la segunda pregunta, ¿cómo podemos cultivar la autodisciplina sin destruir la creatividad y la espontaneidad? Os propongo pues reflexionar sobre estas preguntas en las que yo os he respondido un poco por encima y os invito a que me dejéis en comentarios vuestras reflexiones y si resonáis con este mensaje, ¿vale? Así que es un placer de nuevo hacer otro episodio aquí y recordar que estoy actualmente impartiendo acompañamientos individuales para pues progresar en la vida, esa apertura de vida, esa toma de conciencia, ese reconocimiento de los miedos que nos están impidiendo manifestarnos tal y como somos. En definitiva, ir un poco a las causas, a esas creencias limitantes. Y si estáis interesados, pues hacedmelo saber. Podéis ir a visitarme a Instagram, Olinauta, y ahí me mandáis un mensaje directo y empezamos con una sesión gratuita de exploración, ¿vale? Y ahí se decide todo. Muchísimas gracias por escuchar, por sentir, por permitir, pues, que ocurra todo lo que tenga que ocurrir. Te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.